investigación que estoy haciendo para mi tesis. El título es Dominios cognitivos asociados a la variabilidad de la marcha en sujetos no frágiles, refrágiles y frágiles. Y bueno, antes de nada, para poneros un poquito en contexto, contaros que el tema principal de mi estudio es la fragilidad. Y actualmente la fragilidad pues, se define como un síndrome clínico que sobre todo afecta a personas de mayor edad, a personas más mayores, y que pues, predispone a la persona que lo sufre un estado de mayor vulnerabilidad para sufrir caídas, menor movilidad y mayor dependencia sobre todo, que son las principales consecuencias de la fragilidad. Entonces, a continuación, un poquito para profundizar más en el concepto y contaros los objetivos del estudio, os he preparado 2 diapositivas. Una, donde os cuento un poco qué cabe esperar, las características de una persona mayor saludable, y más adelante os cuento pues, qué define la persona adulta frágil. Bueno, pues una persona mayor saludable se entiende y se acepta que a medida que vamos cumpliendo años y que nos vamos haciendo mayores, se producen cambios estructurales y funcionales en todos los sistemas. Entonces, esto sobre todo tiene una manifestación a nivel física y a nivel cognitiva. A nivel física, sobre todo, pues que hay una pérdida de la reserva física y sobre todo se manifiesta con eso, con que las personas, se acepta con que las personas mayores andan más despacio, entonces disminuye la velocidad de la marcha. Y a nivel cognitivo, pues también se acepta que las personas mayores vamos perdiendo capacidades mentales y el rendimiento en algunos dominios cognitivos también es más pequeño, como por ejemplo la memoria y la función ejecutiva. Pero el déficit en estos dominios, tanto el físico como el cognitivo, en una persona mayor saludable no necesariamente tiene que ser patológico, es simplemente pues, algo natural y fisiológico que se acepta dentro de los cambios. El kit de la cuestión viene en la persona mayor frágil, que en este caso pues, lo que se está produciendo en el adulto mayor frágil es, por decirlo de alguna manera, un envejecimiento patológico y acelerado de la persona. Entonces, la base fisiopatológica que explica un poco este proceso es sobre todo pues, la alteración en concreto de 3 sistemas que tienen que ver, primero con el sistema inmunológico, donde predispone, donde realmente la persona frágil tiene pues un nivel elevado de sustancias inflamatorias, como son algunos grupos de citoquinas, y le provoca eso, le produce un estado proinflamatorio. Otro sistema es el aumento de la resistencia insulínica, con lo que conlleva eso el menor consumo, bueno, pues el peor metabolismo de los músculos y menor resistencia, y también cambios hormonales donde aumentan las hormonas catabólicas y disminuyen las anabólicas. Entonces también este conjunto, sobre todo del sistema, provocan eso, la pérdida de reserva, sobre todo física de la persona, y hace evidente una serie de signos que tienen que ver sobre todo, como decíamos, con eso, con la reserva física, con la esfera física de la persona, y es que disminuye la velocidad de la marcha, disminuye la fuerza muscular y hay una pérdida de peso involuntaria. Son los principales síntomas que tiene la persona frágil. Y en este caso sí que hablamos de unas características que alcanzan un grado patológico. Aparte de eso, la fragilidad también se ha identificado con el deterioro cognitivo. Y se ha visto sobre todo que el dominio cognitivo con el que más está relacionado es con la función ejecutiva. Y la función ejecutiva se sabe que es un dominio que ayuda, o sea, que permite a la persona ser capaz de ser independiente en su vida diaria, y además también se ha relacionado con la capacidad de andar, sobre todo con un parámetro de la marcha como es la velocidad de la marcha, que es uno de los síntomas principales que aparece en la fragilidad. Entonces, el tema está ahí, en cómo realmente la cognición o el sistema cognitivo puede influir en el anciano frágil, de cara a producir eso, pues, disminución de la velocidad de la marcha y estas características. En concreto, lo que queremos realmente estudiar es cómo la variabilidad de diferentes parámetros de la marcha, no en concreto la velocidad, sino se ha visto que coger un parámetro de la marcha, como por ejemplo puede ser el ancho del paso, y hacer varias mediciones de esa medida, y hacer lo que es la variabilidad, que es un cociente donde nos da un porcentaje de fluctuación de ese parámetro, ver en qué medida en los ancianos frágiles se produce esa fluctuación de diferentes parámetros y ver cómo se relaciona
con la movilidad y con las caídas, porque parece ser que la variabilidad de la marcha es un parámetro mucho más sensible en la predicción, pues eso, de caídas y de menor movilidad, y está muy relacionado con la función ejecutiva. Y todo esto nos hace pensar pues, que tiene un componente bastante fuerte en el anciano frágil. Entonces, los objetivos del estudio es coger una muestra, que hemos calculado en un principio 210, pero que parece ser que van a ser más, en la que lo vamos a clasificar en función de la definición de fragilidad en personas no frágiles, en personas prefrágiles y frágiles. Y lo que intentamos es hacer una descripción sobre todo, primero, de analizar por unos psicólogos una batería de test cognitivos que tienen que ver con función ejecutiva, control inhibitorio, atención, memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Y otra batería de test que van a medir sobre todo aspectos de la marcha, que eso se va a hacer de forma observacional. La variabilidad del periodo de la zancada, del periodo del doble apoyo, de la longitud de la zancada y del ancho del paso. Y así con los diferentes grupos, no frágiles, prefrágiles y personas frágiles. Dejamos la parte descriptiva del estudio. Y luego la segunda parte de los objetivos sería interrelacionar cómo esos test cognitivos, esa batería de test, como la cognición, se relaciona con los diferentes parámetros de la marcha, con la variabilidad de los diferentes parámetros. Y a su vez, de qué manera se pueden predecir o no la movilidad y las caídas, para identificar, pues de alguna manera, qué dominios cognitivos influyen más en la fragilidad y también qué parámetros espaciotemporales también son más predictores de la fragilidad, de la movilidad y de las caídas. Y así, pues bueno, como todavía estamos en trabajo de campo, pues os he dejado una fotografía con permiso de una de las pacientes a la que estábamos haciendo la evaluación de la función cognitiva en el centro de salud, y luego también un vídeo para que veáis cómo estamos evaluando el patrón de la marcha de los pacientes. Pues este es el gimnasio que me han dejado en el centro de salud, y aquí pongo a los pacientes en ese pasillito y tengo una cámara con el móvil donde grabo en una longitud de 6 metros pues eso, el patrón de la marcha. Yo les pido a los participantes que anden a un ritmo rápido y en ese vídeo pues luego realmente la variabilidad de los parámetros de la marcha se van a medir con un programa que se llama Kinovea, que creo que los fisios lo utilizáis mucho, y ya que realmente la herramienta guay para medir esto sería un laboratorio de la marcha, pero es súper caro y realmente no era práctico, ni era accesible, ni era nada. Y entonces nos ocurrió que el Kinovea no es el método más riguroso ni el más objetivo, pero sí que permite medir la variabilidad de los espacios, de la variabilidad de los parámetros temporales de la marcha. Y se hace así, grabando los vídeos, y luego lo metemos en un programa del Kinovea y sacamos todas las mediciones en cuanto a ancho del paso, longitud del paso y así. Y una vez que tengamos esa parte, relacionaremos los test cognitivos y sacaríamos las conclusiones. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nada más.